Que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto les perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno puede sentarse, se sienta, y los demás ofrecemos un sacrificio, un momentito para meditar la palabra de Dios que hemos escuchado. Primero saludo mucho gusto al Padre Miguel, párroco de esta comunidad, al Padre Damián, que es el vicario, y aquí al Padre Sergio Iván, que fue mi alumno, ya no me acuerdo, cuando estaba en el pueblo, pero ya creció y ya está aquí cerca, es vecino en Chila de la Sal, por eso nos acompaña. Gracias, y gracias a todos por su fe, por su devoción en San Diego, que es el que nos reúne aquí en este momento. Vienen con mucha fe y luego vamos a hablar un poquito también de San Diego, para ver de dónde viene esta devoción, desde cuándo y por qué muchos tenemos fe, acudimos a él como intercesor nuestro delante de Dios. Primero vamos a reflexionar en la palabra que hemos escuchado. Estamos ya a pocos días del fin del año litúrgico. El año litúrgico es diferente al año civil. El año litúrgico termina en el domingo de la fiesta de Cristo Rey, que ya faltan unos días, y después viene el primer domingo de Adviento para preparar la Navidad, el tiempo de conversión, el tiempo de espera para la venida de Jesucristo. Allí es donde inicia nuestro año. Pero como cada fin de año litúrgico, la palabra de Dios nos anima a mantenernos firmes en la fe, porque llegará un día en que todo lo que estamos viendo pasará. Llegará el fin del mundo, así lo anuncia Cristo, que este mundo pasará, pero las palabras no pasarán, la palabra del Señor. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, y precisamente de esto nos hablan las palabras, las lecturas que hemos escuchado. El tiempo en que se escribe el Evangelio que hemos proclamado de San Lucas, más o menos por el año 70, coincide con la destrucción de un signo que era símbolo de la unidad de los judíos y de la fe. Los romanos destruyen, arrasan Jerusalén y destruyen el templo del Señor. Y esto lo toman mucho como un signo de que se va a acabar el fin del mundo. Entonces, su decisión es ya no trabajar. Así nos dice la segunda lectura. Mejor ya no trabajamos, porque se está cumpliendo la profecía de Malaquías. El fin del mundo ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Mejor ya no hay que pecar, ya hay que dormir, hay que sentarnos a comer y ya, no trabajar para no pecar. San Pablo, en la segunda lectura, en la carta a los Tesalonicenses que hemos leído, interviene enérgicamente contra esos cristianos que ante la llegada del fin del mundo
ha dejado de trabajar y les dice con energía y enojado: el que no trabaje, que no coma. Aquí no se trata del que no tiene trabajo, sino del que no quiere trabajar. Y entonces, ¿en qué emplea su tiempo? En no hacer nada. Hay gente que no da golpe y se pasa el día criticando a los demás. A esas personas también hay que decirles: ¿y tú, además de no hacer nada, qué haces? Uno de los más grandes crímenes de la vida es matar el tiempo, es no hacer nada, es hacerse perjudicial para los demás, viviendo en la flojera. Por eso Pablo les dice: el que no trabaje, que no coma, que se ponga a trabajar para que coma con el sudor de su frente, no preocupando a los demás. Y les dice: yo cuando estaba con ustedes trabajaba, a nadie les fui gravoso. Por eso, que no se escuden en que ya va a venir el fin del mundo, sino que se pongan a trabajar. La espera es en el trabajo. Precisamente el evangelista San Lucas abre una nueva brecha entre los cristianos. El mismo texto del evangelio de hoy nos dice: no tengan miedo, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero. Pero al fin, el fin del mundo no será enseguida, no será pronto. San Lucas escribe dos libros, su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio se nos dice todo lo que hizo y dijo Jesús. Esa preciosa vida que dio predicando, haciendo el bien, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Cristo resucitó como primicia. Y así el Padre dejó bien claro que su Hijo tenía razón. Una vida tan bella, tan sencilla, tan ejemplar, debería prolongarse en este mundo. Por eso, si el Evangelio es el tiempo de Jesús, los Hechos de los Apóstoles son el tiempo de la Iglesia, el tiempo en que se hace presente Jesús a través de su palabra y con el testimonio de vida de cada cristiano. Por lo tanto, nuestra misión no es quedarse mirando al cielo para cuando llegue el fin del mundo, o preocuparse de que ya está cerca. Lo importante como cristiano es tomar conciencia que el tiempo presente es tiempo de trabajar, de extender el reino de Dios, de hacer un mundo nuevo, es decir, de hombres y mujeres que sigan el camino de Jesús. Este mundo tiene que cambiar, pero no lo van a cambiar ni los sabios, ni menos los políticos. Lo cambiarán aquellos que tomen en serio el testamento de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tenemos que ver en nosotros una verdadera revolución, un cambio dentro de nosotros mismos, una revolución del amor. Los tiempos de crisis pueden ser los mejores para la fe. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, para la nostalgia o para el desaliento. No es hora de la resignación, de la pasividad o la dimisión, decir hasta aquí llego. La idea de Jesús es otra. En tiempos difíciles tendrán ocasión de dar testimonio de mí. Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos humildes, pero convincentes con nuestra forma de vida de que Jesús vive. Testigos de su mensaje, testigos de su proyecto. Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia nos recuerda que sufrió las persecuciones más sangrientas. A esa época se le denomina la época de los mártires, y Tertuliano y en general los santos padres de los 3 primeros siglos describen este tiempo como la sangre de los mártires que fue semilla para que fructificaran nuevos cristianos en todo el mundo. El Papa Francisco insiste en que la época que nos toca vivir está dando a la Iglesia más mártires que nunca, y no lo sabemos. ¿Cuántos mueren ahora desaparecidos? ¿Cuántos mueren ahora perseguidos?
por causa de su fe o de su necesidad. Pero hay que tener en cuenta que el Padre no abandona a esta iglesia perseguida. El Evangelio de hoy termina con esta promesa: pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. A los cristianos de hoy se nos pide perseverar, un verbo que no está de moda y que nadie lo quiere poner en práctica, la perseverancia. Esta época nuestra está marcada por el cansancio. Hay muchos matrimonios cansados, muchos que ya no se soportan, nada más llevan la tarea por ella ni modo, pero hay que renovarse siempre, no se cansen de llevar su matrimonio bien. Hay demasiados religiosos, religiosas, incluso sacerdotes cansados que ya no quieren evangelizar, que ya no ven sentido a esta vida. Desgraciadamente a todos llega ese cansancio, pero el Papa nos dice que el futuro necesita de milagros, de conversiones. Esta iglesia necesita dejar el cansancio a un lado, y todo bautizado necesita dejar el aburrimiento, dejar el confort de esta vida y tomar en serio su salvación cristiana. ¿Quién ha vivido entre nosotros su vocación como cristiano con gozo e ilusión hasta el final? Yo creo que todos hemos tenido pruebas, todos hemos tenido etapas en las que vemos difícil. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos habla a renovar el amor primero. Esto bastará para hacerse santo, vivir nuestro bautismo, dar testimonio de nuestra fe. Después de la pandemia y de muchos otros problemas, las guerras, las revoluciones, las divisiones entre las naciones, pero aún entre nuestros pueblos y aún entre nuestras familias, ciertamente nos han desanimado mucho, pero hoy esta palabra de Dios nos habla a mirar con ojos de ternura toda esta situación para que el Padre Dios nos llene de su amor y de su ternura, y también con mucha solidaridad y heroicidad, desde luego con mucha santidad, hacer que la semilla del Evangelio que se ha sembrado en nuestro corazón no perezca, sino que dé muchos frutos. Es cuestión de esperar y confiar. Termino esta reflexión sobre el Evangelio de hoy y la palabra de Dios con una palabra de ánimo que el Papa decía en uno de sus comentarios allá en la Plaza San Pedro cuando hablaba de este Evangelio. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano ante el fin del mundo? Ante la certeza de que todo lo que vemos un día va a acabar. No va a ser pronto, no va a ser después de estas guerras o revoluciones que estamos viendo. No sabemos cuándo, pero un día va a llegar. Y dice el Papa, la actitud debe ser de esperanza en Dios, que nos permite no dejarnos abrumar por acontecimientos trágicos. En efecto, todo esto sucederá para que den testimonio. Los discípulos de Cristo no pueden permanecer esclavos de los temores y de las angustias, sino que están llamados a vivir la historia, a detener la fuerza destructiva del mal, con la certeza de que la ternura providencial y tranquilizadora del Señor acompaña siempre su acción de bien. Esta es la señal elocuente de que el reino de Dios viene a nosotros, es decir, que la realización del mundo se acerca como Dios quiere. Él es el Señor que dirige nuestras vidas y conoce el propósito último de las cosas y de los acontecimientos. Tengamos pues confianza y fe en el Señor que nos ama. Por último, una palabra sobre la fiesta que estamos celebrando, sobre la historia, la vida de San Diego de Alcalá, y que ustedes vienen con mucha fe. ¿De dónde nace esta devoción? ¿Por qué se ha contagiado tanto? ¿Por qué en muchas partes, especialmente en Europa, pero aquí en México, en lo que fue México, toda la antigua California,
y todo México evangelizado por los franciscanos, y Colombia también. Franciscano aclamado por su virtud y prodigios. Fíjense una cosa, San Diego de Alcalá nunca visitó el Nuevo Mundo. Sin embargo, grandes ciudades y pueblos de hoy llevan su nombre. San Diego, California, evangelizado por los franciscanos. Allá estuvieron Junípero Serra y muchos otros franciscanos evangelizando. De oídas conocieron de este apóstol de Dios, San Diego, y comenzó a realizar muchos milagros y prodigios. Muchas provincias de España festejan este día y sobre todo el día 13. Algunos franciscanos conmemoran su día el 13 de noviembre, pero la fiesta más extendida en el martiriologio romano lo incluye el 12 de noviembre, incluso en el santoral actual. Con exquisita caridad y abrazando en el amor a Cristo crucificado, muchas veces San Diego de Alcalá se quedaba sumido en momentos con la sabiduría de Dios. Él, sin ser teólogo, era escuchado, mejor dicho, por muchos atónitos, llenos de admiración por la profundidad, sabiduría de sus palabras. Él hablaba de la Eucaristía, él hablaba de la pasión de Cristo, pero sobre todo con su ejemplo. Era un hombre obediente, amante de la Sagrada Eucaristía, hombre de oración y de mortificación para los que le huyen al sufrimiento. Mortificación significa ofrecer los sufrimientos, mortificarse en el cuerpo para poder recibir los dones del Espíritu. Se caracterizó por llevar una vida muy sencilla y servicial, virtudes que vivió de forma heroica y que admiraba a Santa Teresa de Jesús. Su devoción a María también fue inmensa. Se sentía amparado por ella, a la que atribuyó sus muchos milagros. Pasó especialmente en Sevilla y en Canarias predicando, y fue custodio, un trabajo muy sencillo, de los conventos de Beltrevila, lugar donde evangelizó durante 8 años a muchos de los nativos de estas islas. El 12 de noviembre de 1463, cuando tenía apenas 63 años, murió. Previamente había sostenido en sus brazos el crucifijo de madera que había sido más preciado compañero de toda la vida, recitando ante él esta estrofa del himno litúrgico de la cruz: dulce madero que sostienes tan dulces clavos y tan dulce peso. Aclamado en la vida por altos miembros de la Iglesia, reyes y plebeyos, fue inmortalizado por muchos hombres de ciencia y de literatura como Lope de Vega, su figura plasmada en lienzos de artista de la talla de Zurbarán, Murillo, Gregorio Hernández, entre otros muchos. Sixto V, el Papa, lo canonizó el 2 de julio de 1588. Es el patrono de los franciscos hermanos legos y ostenta el patronazgo de numerosas localidades españolas, pero también se celebran en diversos estados de México, Norteamérica y Colombia, sobre todo por su testimonio de vida. Si nunca lo vieron los que recibieron la evangelización franciscana, sobre todo en el norte de México, sin embargo, su vida y sus obras empezaron a ser conocidas y a ser intercesor. Realizó muchos milagros y sigue realizando milagros. Aquí mismo, con la fe de algunos de ustedes, pueden experimentar la vivencia de los milagros si vienen a pedirle con fe y sobre todo con esa esperanza de la vida cristiana. Se necesita fe para recibir los milagros. No basta ser un peregrino más, necesitamos ser peregrinos de fe, de confianza plena en Dios. Pues que la intercesión de San Juan Diego les colme de bendiciones y de paz en sus corazones,
para que, siguiendo esta hermosa devoción, sigan implantando en sus hogares, en sus pueblos, en sus comunidades, la gracia de Dios. La lectura del Evangelio, la meditación, la oración, el sacrificio, como decía, la mortificación, ofrecer lo que nos sucede para que Dios nos dé fuerza y nos santifique. Que así el Señor nos los conceda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a renovar nuestra fe cristiana con las preguntas que les voy a hacer.